22 de junio, semana 7 en la UAM Lerma, licenciatura en Políticas Públicas, UEA2, Estado mexicano. Son poco antes de las 3 de la tarde de hoy, lunes 22. Y pues vamos a continuar nuestra tercera sesión de del psicoanálisis, cómo si el psicoanálisis puede o no ayudarnos a visualizar al mexicano y lo mexicano para entender la política mexicana, ¿no? La política mexicana en tanto relación caótica con nuestro Estado mexicano, que repito, no es un Estado, es un protectorado beberianamente hablando, ¿no? Eh, bueno, habíamos dicho, ahorita yo lo que trataré de hacer es una disertación muy breve, muy aproximada de cómo el COVID justamente lo podemos estar observando, lo podemos analizar como un virus del capitalismo. Es decir, el COVID, pues todos sabemos, es un virus, pero que se manifiesta mecánicamente de la misma manera en que el capitalismo, según Marx, se plasma. Entonces parece ser que no solamente los sueños de Freud y el plusvalor de Marx tienen caminos muy semejantes, aunque paralelos, pero que metafóricamente nos pueden ayudar a dar cuenta de un ente abstracto como lo es el COVID, ¿no? Bueno, les reitero que en cualquier momento pueden ocupar el micrófono, pueden ocupar la palabra, no tengo ningún problema. En fin, ¿no? El sujeto está llamado a renacer para saber si quiere lo que desea. En esto que comentábamos hace unos minutos de que por lo menos ya saben que no saben, pues al menos creo que ya están en condiciones de iniciarse en esta fabulosa aventura de saber si lo que desean es realmente lo que quieren. ¿Mm? Y estoy hablando en términos de familia feliz, en términos de licenciado exitoso, en términos del sistema político en el cual te quieres insertar. ¿Realmente es lo que deseas? ¿O eres el deseo de alguien más? ¿No? Vamos a ver cómo la idea de sueño de Freud converge con la crítica a la economía política de Marx, y cómo esto se plasma en lo que Lacan llama, pues, perdón mi francés, pero como la jouissance, ¿no? La jouissance, eh, que se escribe joisance, ¿no? Otra vez si lo escribo en el chat. Eh, el, el goce lacaniano tiene que ver mucho con la jouissance, con el gozo. ¿Sí? En ese sentido, yo les hago un planteamiento totalmente abstracto. El capitalismo goza con el COVID. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde están los sueños? No estamos en un taller de interpretación de tus sueños para que seas la próxima Mishanti o el próximo lector de horóscopos de los programas matutinos de la televisión mexiquense. No. Estamos analizando el sueño como una forma metodológica de abordar la política, ¿no? La forma en cómo Freud aborda los sueños nos va a permitir entender cómo funcionan ciertas coordenadas de la política, ¿no? Decía Gilles Deleuze, uno de los postestructuralistas franceses más importantes, si estás atrapado en el sueño del otro, estás jodido, ¿no? Creo que muchos de nosotros estamos en esa situación. Creo entonces que valdría la pena renacer para saber si eso que decíamos querer es lo que realmente deseamos, ¿no? Bueno, híjole, yo lo tengo que decir como manera, este,
autopoyética, ¿no? Una de las razones por las cuales yo, por lo menos en segundo, ya no pregunto en absolutamente nada, son básicamente unos karaoke, son básicamente unos monólogos frente a la computadora, ¿no? Eh, es porque justamente, pues a mí me interesa hablar conmigo mismo, ¿no? Sí me interesa la opinión de los de segundo, pero se puede platicar mejor con los de tercero, pero después de haber hecho una selección y después de haber dado un previo entrenamiento de 3 meses con otros autores, pero en realidad como llegan en segundo, son inabordables, son hasta molestos, ¿no? Y más en estos entornos virtuales donde no sabes si están sacando las chinguiñas o están durmiéndose, es muy molesto. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer este karaoke, de hacer esta, alguien con más cerebro que yo dirá, bueno, pues, profesor, ¿por qué no hace sus sesiones, se graba y la sube y ya, ¿no? Pues en realidad es lo que hago, ¿no? Decía Lacan que cuando le escribes a tu pareja, ¿no? En realidad nunca le escribes a esa persona. Siempre le escribes a esa persona, pero pensando en ti. Ujú, ujú. Hay una sintomatología edípica en ese movimiento, eh, que Lacan lo llamará el síntoma, con esa H intermedia, ¿no? Que después los, los psicoanalistas ingleses van a ver unos problemas de traducción con la parte francesa y la van a traducir más bien a la parte inglesa y van a descubrir unas cosas geniales. En fin, es otro tema para otro wea. Eh, pero lo que quiero decirles es que no sé si ustedes fueron de esta generación un poco abigarrada donde se escribían cartas. No sé si a sus parejas les escribían cartas o se los escribían a ustedes. Como sea, esas cartas siempre llegan a su destino. En algún momento Lacan hace una disertación sobre una pareja, un militar que se va a la guerra y que hace todo lo posible por mandar su carta, ¿no? Se da cuenta en su análisis Lacan que pues por diferentes problemas de logística, estamos hablando de un entorno de la guerra, pues la carta nunca llega a su pareja, ¿no? Pero sin embargo, Lacan hace una reflexión de no, una carta siempre llega a su destino, porque el hecho de escribir una carta es una autorreflexión de ti mismo, ¿no? Entonces, perdón, lo tengo que decir abiertamente, ¿no? Y sé que está grabado esto, pero una clase virtual siempre llega a su destino, que es el profesor. Ya si los alumnos quieren o no participar, pues una clase siempre llega a su destino, como una carta siempre llega a su destino. Eh, del mismo modo que ustedes están parados en la computadora sin tomar apuntes, porque esa actitud siempre llega a su destino, ¿no? De la misma manera, ¿no? Por eso, repito, para Lacan, incluso en la intimidad física, nunca hay relación sexual. En realidad siempre estás actuando bajo el deseo del otro, ¿no? Entonces, aquí es importante ver la definición de síntoma. Ay, ya viniste a molestar tú. No, quítate. Perdón, estoy hablando con mi gato. Se pone justamente aquí en el teclado. Y entonces, aquí lo que vemos es el síntoma implica el campo del gran otro. No sé si habrás escuchado ya el concepto del gran otro. A mí me parece muy importante este gran otro. Eh, ahorita damos unos ejemplos. Eh, entonces, lo sintomático, que no es lo sintomático como en medicina de, ay, tengo COVID, tengo los síntomas de gripa. No, no estamos hablando de ese síntoma, ¿no?
El síntoma en el campo lacaniano es un campo, es el campo de funcionamiento del gran otro. Vamos a ver qué es el gran otro. Que establece a al gran otro, como congruente, como completo, porque su misma formación es un llamado a que este otro contenga un significado. Uh-huh. ¿Qué es el gran otro? El gran otro es no sé chicos, no sé si ustedes seguramente cuando van a ver a su novio, a su novia, se arreglan y cuando se están viendo al espejo dicen, híjole, mira, pues esta imagen me favorece mucho, ¿no? Cuando esté con ella, cuando esté con él, voy a estar con este perfil específico. En fin, están ustedes hablando consigo mismos. Pero esto no es porque tengan una vida interior abundante. No, no es cierto. Sino que dice Lacan que hay un gran otro. ¿Qué es el gran otro? Es como si existiera un Dios, una entidad superior, a la cual tú, incluso en tu intimidad, te confesaras, ¿no? Entonces, en realidad, cuando estás con una persona, no estás con una persona. Estás con un gran otro. Hay un gran otro que fíjense, hay un psicoanalista que dice que el gran otro es como las telenovelas mexicanas, que es la única referencia que cuentas a México en esos libros, desafortunadamente. Eh, por cierto, no sé si han escuchado que uno de los grandes aportes que México ha dado al mundo es el invento del chícharo, ¿no? El chícharo es este audífono que los actores mexicanos, que los actores ya a nivel general, pues tienen en sus oídos y que un guionista detrás de escena le va diciendo cómo actuar, ¿no? Entonces se habla de que sobre todo en los 80s, 90s, había 70s a 90s había una producción casi cuasi histérica de novelas mexicanas, ¿no? Cuando Verónica Castro iba a la Unión Soviética y dicen que paraba todos los soviets y bla, 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 ¿no? Lucía Méndez la conocían en todo el mundo. La época dorada de las telenovelas mexicanas se producían a tal velocidad que los actores ya ni siquiera leían los guiones, sino que simplemente se ponían el chícharo, que repito, es un invento mexicano, nuestros grandes inventos y nuestras grandes aportaciones al mundo, se ponían su chícharo y pues el productor le decía, indígnate, ahora dale un beso, deja que te bofetee. Eso, eso de actuar sin pensar y escuchando una sola voz, esa es una metáfora estupenda del gran otro. Hay otra metáfora que pone al gran otro como el agua en la que nadas, como el aire que respiramos, que es tan abundante, que es tan normalizado que no te das cuenta de que estás respirando. Tú puedes estar muy triste, muy alegre, tú puedes estar con tus compadres, tú puedes estar en el Día del Padre, lo que sea, y no te das cuenta que estás respirando. Bueno, del mismo modo, cuando hablamos con una persona o cuando hablamos a solas, en realidad estamos hablando con un gran otro que en realidad sabemos que no existe, pero que funciona, ¿no? Otra entidad teórica que tiene explicaciones no empíricas, ¿no? En fin, vamos a regresar ahorita con el gran otro lacaniano en tanto síntoma, en tanto Edipo. Bueno, aquí me voy a tener que detener un buen rato porque si ustedes leyeron Kant ad Sade, Kant contra Sade, que viene en el segundo tomo de los escritos, de los écrits de Lacan, que también a Lacan hay que leerlo. Muchas veces te preguntan, bueno, ¿cómo empezar a leer Lacan? Yo lo que diré, como diré con Hegel, como diré con Freud, pues es que tiene, como decía desde con Maquiavelo, ¿no? Pues es que hay que estar leyendo los discursos con el príncipe y cuando lees el príncipe pues tienes que estarlo leyendo con los discursos. Del mismo modo hay que leer
los seminarios de Lacan con los escritos, y los escritos con los seminarios, ¿no? Entonces es algo medio complicado, pero Lacan empieza a hablar de la ley moral, recuperando pues al gran embajador de lo moral en la ciencia moderna, que es Kant, ¿no? Esto que vimos el trimestre pasado del imperativo categórico, ¿no? Que es una forma de resolver el meollo que tuvo Kant cuando quiso resolver o cuando quiso proponer una nueva metafísica que diera cuenta de sus categorías analíticas a priori, ¿no? Cómo construir a priori en una nueva metafísica. Fue lo que hizo Kant. Entonces, Lacan retoma a Kant y dice, a ver, yo creo que Kant, este hombre moralista, este hombre correcto, este hombre que buscaba el imperativo categórico, es muy semejante al Marqués de Sade. Por eso es Kant avec Sade, porque Kant avec Sade, por porque para Lacan, que estudia mucho la sexualidad, al igual que Freud, ve en el gran Marqués de Sade un comportamiento tan obsesivo por las mujeres, de conquista, de ser el conquistador, de ser el Don Juan del todas mías, casi como, como una obediencia irrestricta al deber del placer. Uh-huh. Lo que hace Lacan es leer al Marqués de Sade con el imperativo categórico de que el Marqués debe de conquistar. No, no es que pueda, es que debe de conquistar a todas las mujeres. Entonces dice Lacan, este hombre que moralmente es muy cuestionado, yo lo pondré casi a la altura de Kant, porque lo que está haciendo el Marqués de Sade, en realidad, es cumplir con un deber moral. Su, su, su deber moral, ¿no? Que tenga cierta forma, que haya tenido ciertas cuestiones performativas es otra cosa. Pero en realidad lo que está haciendo eh, el Marqués de Sade es tener una ley moral muy fuerte. Pero esto lo analiza tipo Agamben, ¿no? Lacan, y dice, bueno, toda ley moral tiene un lado obsceno, ¿no? Como ya vimos, ¿se acuerdan de todo este circuito que no cierra con Agamben? Eh, Dice Lacan, la ley moral es obscena en la medida en que en que es su forma, la forma de la ley moral es obscena en la medida en que perdón, la que funciona como una fuerza de motivación, el leitmotiv que nos impulsa a obedecer su mandato, es decir, en la medida en que obedecemos la ley moral, porque es la ley y no por un conjunto de razones positivas. La obscenidad de la ley moral es un verso, pero en su carácter formal. Esto es lo que ve Kant con el Marqués de Sade, ni más ni menos. Entonces yo aquí tengo 3 columnas porque es este lado obsceno de la ley moral. Ahorita yo me referí a ustedes y les pregunté, oigan, ¿cómo se ven en esta situación del COVID como licenciados en política pública, bla, 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 ¿no? Muchos de ustedes, si no es que todos, ¿no? Hablaban de una ley moral, del debemos, del deber. Mi pregunta, ya habiendo leyendo a Kant hace unos meses, es, ¿a qué le llamas deber? Es que debemos, es que deberíamos. Sí, ¿y quién dice lo que deberíamos hacer? Lo digo porque este deber se instaura como super yo en el capital, de tal manera que el goce
comienza a ser una forma expresiva de la pulsión de muerte de Freud. Uh-huh. Entonces, el mandato capitalista actual es goza, goza, goza. Debes de tener, a ver, tienes una pareja, ay, qué aburrido, ¿no? Y pues ya háblale a tu ex, ya ves que ahorita lo de hoy es tener una aventurita. Y si tienes 3 o 4 parejas sexuales, mira, qué mejor. Al fin todos nos vamos a morir de COVID en algún momento. Hay que gozar la vida. Entonces, no solamente debes de dejar de ser virgen, sino que debes de ser sexualmente activo. Pero no porque tu cuerpo disfrute, que es muy disfrutable, ¿no? No voy a decir que fisiológicamente, orgánicamente, el cuerpo está diseñado para sentir bioquímicamente sensaciones muy confortantes, ¿no? Es el instinto de supervivencia, ¿no? Pues claro, si no hubiera ese instinto no nos reproduciríamos y la especie humana por sí misma se contrapone, ¿no? Entonces tiene razón Freud en decir que la sobrevivencia humana pues se basa en su capacidad de reproducción, pero como somos animales conscientes necesitamos la categoría sexual, no solamente el instinto, sino la sexualidad ubicada en nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí hay mucha promiscuidad, ¿no? Pues cuando se desborda hay mucha promiscuidad. Entonces, Sí, sí, perdón. dime. No, adelante, no pidan perdón, échenle. Entonces podríamos decir que la ley moral se puede relacionar con el placer y el placer con el deseo, de forma Así que, es. como decía Freud, todos tenemos un deseo inconsciente que vamos a reflejar de forma que va a ser casi universal para todos, ¿no? Claro, pero entonces el capitalismo ya no es un sufrimiento, ya no es una cruz. Bueno, va a decir que sí, ¿eh? Bueno, Lacan y Freud van a despedazar el cristianismo y van a decir, bueno, es que Dios está gozando viéndonos sufrir, ¿no? Entonces, a ver, ¿pueden explicarme cómo se puede gozar al momento de generar daño? Entonces, justamente nuestros autores van a analizar mucho el sadomasoquismo, todas estas figuras de esta película que nos habían recomendado y que en un rato hablamos. Eh, vamos a ver cómo este tipo de perversiones que ciertamente generan dolor, también generan mucho placer. ¿Qué placer te puede generar violar a un niño, a un bebé? Bueno, hay parafilias que según la constitución psíquica que tengas y tu relación con tu padre, con tu madre, con tu familia, pues va a responder justamente ese tipo, va a deformar, va a deformar o va a preformar ciertos placeres. El asunto aquí, en términos de políticas públicas, lo que quiero decir es que el gozo funciona como un dispositivo de poder que te dice, no es que puedas gozar. ¿Tienes 2 manos? Pues puedes trabajar. No, tienes que trabajar. Y tienes que hacerlo gozando. Miren, les voy a poner un ejemplo que Slavoj Žižek desarrolla muy bien, ¿no? Él habla de una situación antes, de una situación después, donde los papás de antes, recordarán, lo podrán ver en películas o con sus parientes más viejos, se nos dice que antes para ir a ver a la abuela, ¿no? Bueno, nos comienza diciendo que hay una situación donde la mamá hace 10 décadas, hace un siglo, a la hora de decirle al chico, al hijo, oye, vamos a ver a tu abuela, le decía, a ver, cabrón, en media hora nos vamos a ver a tu abuela. Oye, no es que estoy aquí jugando con... Que te calles, escuincle, te me callas y te me trepas al carro. Cállate el hocico, ¿no? ¿Cómo es ahora? La mamá o el papá, lo que sea, le tiene que pedir permiso al hijo. Oye, hijo, fíjate que pues tu abuelita, como sabes, tiene cáncer y pues vamos a ir a verla. ¿No quieres ir con nosotros? Ándale, vamos. No, es que estoy con mi PlayStation, estoy con mi FIFA 2025, no sé, estoy aquí teniendo orgasmos con Ronaldo, ¿no? Eh, eh, me estoy masturbando viendo aquí al Necaxa en el FIFA, ¿no?
no me molestes, ¿no? Entonces, hay un chantaje. Y el padre lo que dice es, mira, yo no te voy a obligar, yo no te voy a obligar, ¿no? Muy muy educación a distancia. Yo no te voy a obligar, yo no te voy a obligar, pero tú sabes que tu abuelita ya tiene los días contados y que tú sabes cómo goza tu abuelita cuando vas a verla. Se siente muy bien. Y pobre viejita, pobre viejito, ya están las últimas. De tal modo que el chico, el niñito, el infante, tiene que ir, pero a diferencia de los viejos, de los anteriores, de los de hace un siglo, tiene que ir y tiene que ir de buenas. No solamente tiene que hacerlo, no solamente acaba haciéndolo, no solamente acaba yendo a ver al abuelo, sino que lo tiene que hacer de buenas. ¿Por qué? Porque si no el abuelito se entristece. Entonces díganme ustedes, ¿quién es más violento? ¿El papá que a chanclazos te dice, a ver, te me subes al carro y te callas el hocico? Por lo menos el chico tiene la libertad de estar con la jeta con la abuela. Ya llega con la abuela, ay, mijito, ¿por qué tienes esa cara? Ay, mamá, pues, ¿qué crees? Es que no quería venir, pues lo traje a madrazos. ¿Qué se cree este pinche escuincle? Por lo menos ahí el niño tiene la libertad de estar de malas. En la otra situación incluyente, el niño, de todos modos, tiene que ir y tiene que estar de buenas. ¿No es así la sexualidad de los jóvenes hoy en día? Tienes que participar en política, pero aparte, aunque no te guste la política, tienes que aparentar que te gusta. Y, híjole, pues como somos pobres, somos estudiantes de UAM Lerma, pues ni pedo, hay que ir a las plazas outlet, aunque no tengamos dinero, tenemos que ir y aparte ir de buenas. Oye, es que ya tengo una pareja sexual, ya, pues me la paso bien con él, con ella, lo que sea, ¿no? Nos llevamos mal, qué sé yo. No es que puedas ponerle el cuerno, es que tienes que ponerle el cuerno. Es que debes de tener 2 o 3 parejas sexuales. Es decir, el gozo como fundamento obsceno de la ley moral. Ujú. Entonces, no solamente tienes que, por eso, miren, si ustedes conocen a alguien que estoy seguro que lo conocen, si ustedes conocen a alguna persona que ha estado en una orgía, se darán cuenta que no le generó satisfacción. Pregúntenle o incluso ustedes mismos, ¿no? A ustedes cuando les prometieron, mira, vamos a tener relaciones, 5 chavas con 5 hombres y todos contra todos, tú dijiste, uy, no, qué padre, ¿no? Pero te apuesto lo que sea, te apuesto lo que quieras, no se necesita evidencia empírica, te apuesto lo que quieras, no se necesita entrevista a profundidad, te apuesto lo que quieras a que esa persona se la pasó mal, porque se vio obligada a obedecer un mandato de una ley moral que le decía goza, 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 goza. Entonces ahí tienes al típico o a la típica persona exagerada de oye, aye, amor, amor, pero solamente estaba repitiéndose a sí mismo frente a un gran otro. Estaba gozando porque se le impuso gozar, pero de manera obscena, de manera oculta. Por eso la gente no solamente tiene que tener Facebook, sino que tiene que tener Facebook y ser feliz ahí. Entonces, por eso la gente tiene amigos, por eso la gente va a fiestas, no porque pueda, sino porque tiene que hacerlo y aparte al hacerlo lo tiene que hacer de buenas. Entonces la felicidad se vuelve un mandato superyoico que es el fundamento o el núcleo del capitalismo actual en tanto goce. Ujú. Pero como nos hemos dado cuenta gracias a nuestros autores, esta, esta, esta jouissance, esta jouissance, que aquí está escrita, ay, esta jouissance siempre va a ser imposible. Por eso hablaba de la Coca-Cola. La Coca-Cola todos sabemos que no va a quitar la sed. Ese tipo, ese patán que te está seduciendo y que está de insistente, sabes
que no te va a llevar a nada bueno. Y aún así, un principio de placer se engancha como principio de realidad. Uh-huh. Lo que permanece oculto en Kant es el modo en que esta renuncia produce un cierto plus de goce. ¿Sí le suena plus valor? Plus de goce. Lacan va a hablar de un plus de goce cuando interpreta Kant. Entonces, perdón que sea repetitivo, pero ya ven cómo no podemos leer a Kant, no le podemos leer a Freud si no leemos a los viejos, si no leemos a Kant, a Hegel, a Marx, ¿no? Entonces, no es fácil dar estos temarios. Miren, y esto ya lo habíamos dicho varias veces. Pensemos en la obediencia militar. Se obedece ¿por qué? Pues porque se debe, ¿no? Pregúntale a un marino, pregúntale a un militar, pregúntale a un policía. Se supone que ellos renuncian al goce y se paran a las 6 de la mañana. Es más, yo conozco algunos exmilitares que se siguen parando a las 5 de la mañana y se bañan con agua fría. Están locos, pues sí, todos los militares están locos. Y tú les preguntas, bueno, ¿por qué obedeces a ese mandato? ¿No? Dice, bueno, porque yo tengo que renunciar al goce. Renuncio al gozo y me sacrifico. No me preguntes por el significado de... Pregúntele a un policía, pregúntele a un militar, pregúntele a un marino. No me preguntes por qué. Simple y sencillamente, yo respeto lo establecido. Mi papá me enseñó a pararme a las 5 de la mañana y yo a las 5:15 ya estoy bañándome con agua fría. ¿Cierto o no? ¿No? Que ustedes conocerán muchos. Aquí el sacrificio se encuentra con su propia insignificancia. El sacrificio es lo de menos. El sacrificio es su propio fin, su telos. Esa renuncia, dice Lacan, esa reorientación del goce es lo que genera un plus de goce, un plus de jouissance. Otra vez, el renunciar al placer te da placer. ¿Sí? Por eso muchos de ustedes pues Dios le da a sus mejores soldados sus mejores batallas. Eso te da goce. Por eso aguantas a tus amigos pobres en Guamlerma, que dices, yo tendría que estar en el TEC de Monterrey o en la Ibero con gente de mi nivel, pero bueno, pues tengo que sacrificarme. Híjole, ¿qué crees? Que esa supuesta renuncia al goce es lo que te da goce. Y es un plus, pero es un plus más fuerte, como el niño que ya no puede ir enojado, sino que tiene que ir de buenas, porque si no la abuelita está de malas. O sea, no solamente tienes que ir de buenas. Pregúntale a cualquier persona que participa en una orgía o que tiene una segunda, tercera pareja sexual. Te van a decir, no solamente lo tengo que hacer, sino tengo que hacerlo de buenas. Y engañarme a mí mismo de que lo estoy disfrutando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el sacrificio, eso de enterrarnos clavos en las manos, eso de ser crueles y de sacrificar cierto goce, es porque hay un goce de más, hay un plus de goce. Uh-huh. Eso es lo que Lacan, que es uno de sus conceptos más complicados, nos lleva al objet petit a, el pequeño objeto A, lacaniano, que es muy importante para entender los grafos del deseo. Es muy importante entender qué es el objet petit a, el pequeño objeto A. El pequeño objeto A está constituido otra vez por un plus de goce que se da frente a la renuncia de un supuesto goce. O sea, es un goce remasterizado. Es un goce, es un plus de goce cuando se renuncia a un goce previo. Como un militar. Uh-huh. Oye, ¿tú por qué obedeces esa cuestión tan absurda, tan ortodoxa? Es que el sacrificio es lo primero. Esa renuncia al placer
Ese amor al sacrificio es un plus de goce. Y es un punto de desdoblamiento para entender el pequeño objeto A lacaniano. Entonces, ese sacrificio, ese núcleo, ese espíritu del sacrificio se presenta como la cura de una enfermedad. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? O sea, cómo a través de la renuncia al goce tienes un goce mayor, pero no, tu cabeza, tu conciencia no lo entiende, no lo entiende. Ujú. ¿Tú crees que al renunciar al goce de pararte tarde, tú crees que al renunciar a ese goce hay un espíritu de sacrificio? Tú planteas el espíritu del sacrificio presentándolo como la cura de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El goce primario, el goce inicial. Híjole, ¿por qué seguimos aguantando a este pendejo del profesor Astorga? Porque hay un sacrificio. Entonces yo lo que te diría es, manito, en ese placer de aguantar al profesor Astorga está inserto tu pequeño objeto A. Porque tú, ese sacrificio te sirve como cura de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? No existe. ¿Cuál es la cura? No existe. Pero entonces empezamos a relacionar el goce como una dialéctica entre el goce y el sacrificio, que no existe, pero que funciona en el capitalismo y que funciona en sus vidas contemporáneas. Entonces, ojo con estos compadritos de que les gusta pararse a las 5 de la mañana. No, yo a las 10 de la noche rezo mi rosario, ¿no? Porque son los más patológicos, ¿eh? ¿No? Entonces, ese plus de goce, análogamente al plus valor marxista, decíamos, es donde se renuncia en cierta medida al valor del cambio patológico empírico, ¿cierto? ¿En qué momento hay un plus valor marxista? Cuando supuestamente se renuncia a la mercancía que estoy intercambiando, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta cómo Marx, Freud y Lacan están en una misma masa? Ahora sepáralos. Uf, es un problemón. Pues bueno, vamos a empezar con lo complicado. Ahora sí, ahora sí. Aquí vemos unos grafos, los famosos grafos del deseo de Lacan, que aquí pues inicialmente vemos lo más elemental, ¿no? Una relación significante-significado que va de izquierda a derecha, ¿no? Es, por supuesto, una idea presimbólica, todavía no estamos hablando de símbolos, estamos hablando de una transición del significante al significado, en tanto presimbólico. ¿Qué creen, chicos? Pregunta ontológica muy fuerte. ¿Puede existir un significante amo? ¿Puede existir un significante maestro, un significante que así como estas llaves maestras, ¿no? De la cerrajería, que abren todo, ¿puede haber un significante que controle a todos los demás? A ver, hay que ver esto. Por un lado hay una transferencia, la transferencia es el anverso de permanecer detrás de un significado con respecto al flujo de significantes. Lo que quiero decir es que consiste en la alusión de que el sentido de un determinado elemento que quedó retroactivamente fijado mediante la intervención del significante amo, ya estaba presente en él desde el comienzo como su esencia inmanente. ¿Por qué es efectivo? Porque avanza mientras borra sus huellas. Porque avanza mostrándose, pero ocultando sus huellas. Puta madre, explícame eso. No, pues perdón, pero no te lo puedo explicar con manzanas tampoco. Vamos a ver. La transferencia
del significante al significado, que podemos ver ahí gráficamente, como grafos del deseo, es cuando la transferencia es el anverso de permanecer detrás del significado, detrás del significado, respecto a los significantes. Es una ilusión. Es una ilusión de que el sentido en el sentido de que un determinado elemento que quedó anclado, que quedó fijo, estaba presente en él desde el comienzo como su esencia inmanente. ¿No le recordó a John Locke? No puede haber conocimiento sin experiencia. Somos una tabula rasa, pero que a su vez tú no puedes dar cuenta de algo que no conoces. Entonces, yo tengo primos católicos, desafortunadamente, y, por ejemplo, me dicen, es que mi hijo de 3 años, la otra vez empezó a rezar el rosario solito. No, ¿y qué crees? Que una vecina llevó una imagen de una Virgen de Guadalupe? Pues ya saben, ¿no? Este, somos traficantes de vírgenes de Guadalupe, o sea, por todos lados hay. Eh, y dice este pariente, ¿y qué crees? Que mi hijo de 2 años empezó a rezarle a la imagen, sin saber, ¿eh? Yo nunca lo he llevado a la iglesia. Pero resulta que el papá, que la mamá son fervientes católicos. Entonces, discúlpame, pero ahí había algo ya estaba presente en el sujeto que al momento de visualizarse en una imagen, se disparó esa obediencia. Entonces yo lo que le digo, güey, ¿y por qué no se te aparece un Buda? ¿Y por qué tu hija no empieza a rezar en arameo? ¿O no empieza a rezar en vudú cubano? Resulta que tú eres católico efervescente y resulta que casualmente tu hija empieza a rezar en católico occidental. Qué casualidad, ¿no? No han tenido estos parientes que dicen que, pues, y si están compitiendo entre hermanos, peor. No, es que mi hija, yo no le enseñé a rezar el rosario, pero ¿qué crees? Que vio uno que me regalaron de una cuñada que fue a la Villa de Guadalupe y empezó a rezarlo, lo tocó y lo empezó a rezar sin saber, hermana. No, así hablamos los mexicanos, ¿no? Creemos que todo es inmanente a nosotros. Otra vez, la transferencia es el anverso de permanecer detrás del significado con respecto al flujo de los significantes. Esto consiste en la ilusión de que el sentido de un determinado elemento, que quedó retroactivamente fijado mediante la intervención del significante amo, estaba presente en él desde el comienzo como su esencia inmanente. Pues sí, su efectividad radica en la medida en que avanza borrando sus huellas. ¿No? ¿Quién sabe quién le enseñó a mi sobrina a rezar? Solita. Yo tengo unos parientes que creen en la Santa Muerte y resulta, dicen ellos, que han encontrado a su hija hablándole al diablo en los sueños, ¿no? Que llegan de madrugada, les gustó mucho la fiesta, llegan de madrugada y escuchan que la niña está hablando con un diablo. Y nos explican por qué, cuando ellos adoran a la Santa Muerte. Entonces, cuando estos fenómenos suceden, puta, o sea, no bajas de milagrosos a los parientes, ¿no? Porque entonces los parientes te empiezan te quieren convencer de que efectivamente sus ideas retrógradas pues son de avanzada, ¿no? De decir, mira, en esta casa no soñamos con Lorena Herrera con Scarlett Johansson, ¿no? Aquí soñamos con el núcleo de las religiones. Dices, órale, ¿no? Entonces, eh, esto nos habla mucho del significante amo. Uh-huh. Vean cómo esto cambia. Este grafo, el siguiente. ¿Qué pasa cuando al significante le incorporamos voz? A mí me parece muy perturbador cómo sin tener un contacto físico directo, en este momento, mi intervención sea vía voz.
¿Las mañaneras le suena? ¿Le suena a conferencias de López-Gatell en la tarde? ¿Mm? ¿Cuál es el papel de la voz en el significante? En aquí hay que ver 2 puntos. 2 puntos en lo que la intención A corta la cadena significante. O y significante O sea, lo que están aquí en esto. ¿Eh? O y significante. El otro, el significante del otro. Como es atravesado por un significante voz. Entonces, aquí funciona el significante como su función, como su transversal, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que la estructura sincrónica paradigmática existe únicamente en la medida en que ésta se encarna de nuevo en el uno, en un elemento singular excepcional. Entonces, señores, queda claro por qué el otro punto de cruce de los dos vectores es ese O, en tanto que en este punto encontramos pues, el significado, es decir, el sentido, que es una función del gran otro, el cual produce como efecto retroactivo del acolchado, que se lo llama Lacan, hacia atrás, desde el punto en el que la relación entre los significantes flotantes se fija mediante la referencia al código simbólico sincrónico. Sincrónico y simbólico. Esto es muy importante. ¿Cuál es la función entonces de la voz? La voz es lo que resta después de sustraer del significante la operación retroactiva del acolchado que produce sentido, que da sentido. Disculpen chicos, pero todo el deseo de cuando pasan por un Liverpool y desean una chamarra de Liverpool, cuando ven una mujer sexy y la desean, o un caballero, lo que sea, esta es su explicación. ¿Por qué deseas lo que deseas? Y valga la redundancia, perdón si es torpe mi lenguaje, pero deseas lo que deseas por mandato yoico. Tú ni siquiera eliges lo que deseas. Entonces tú ahorita estás en una etapa, me refiero a todos, ¿no? Yo incluido por supuesto, estamos en un momento de plena insatisfacción con lo social, con lo público, justamente porque esa insatisfacción también se nos es producida. ¿Por qué, chicos? Porque si no hay una insatisfacción con la vida, entonces, ¿cómo yo me voy a comprar un carro que promete curarlo? Si se fijan, yo tengo que sembrar el descontento para luego venderte el contento. Yo te tengo que primero construir la idea de sed y luego te vendo la Coca-Cola. Entonces, chicos, no somos dueños de nuestros deseos y no somos dueños de nuestras tristezas. Eso es lo más trágico de todo esto. Ni siquiera de nuestra propia desesperanza somos dueños. Entonces, hay un yo ideal, hay un ideal del yo. Mi pregunta es, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? En términos profesionales, en términos sexuales, en términos culturales, en términos sociales, en términos políticos, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que queremos? Entonces ahí es cuando el capital empieza a funcionar. Sí, pero ¿qué crees? Que el capital funciona a través del deseo, no a través del mercado. El famoso Chebois, con este grafo del deseo que tienen ustedes enfrente. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? Vean,
Este movimiento circular entre la identificación simbólica y la imaginaria, nunca, nunca avanza sin un resto, nunca finaliza sin un resto. Después de cada vértice, después de cada, pues sí, después de cada colchado, después de cada amortiguación, por así decirlo, de la cadena del significante que fija retroactivamente su sentido, subsiste, persiste, se manifiesta, se desdobla siempre una cierta brecha. ¿No les ha pasado que van sin dinero a plazas outlet y de repente ven, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los sacos? Veo un saco y digo, ay, qué bonito está, ahí está recaro, no lo voy a comprar. No lo voy a comprar, pero me lo voy a probar. ¿Sí? Póngale bolsa, póngale chamarra, mochila, tenis, lo que sea, ¿no? Siempre hay. Y cuando llegas a verte en el espejo, cuando llegas al probador, ¿no les parece que siempre hay una brecha? De, se le veía mejor al maniquí, ¿no? Pues sí, evidentemente, para eso está hecho, así está fabricado el deseo. De tal manera que te invita a solucionar algo que no es una enfermedad, pero que tú te das como una enfermedad y que al abordarla te genera una brecha, un vacío. Ujú. Entonces, esta abertura, que lo vemos aquí en la tercera forma del grafo, se traduce por el famoso chewa. Algo así como, me estás diciendo esto, pero ¿qué quieres con ello? ¿Qué es lo que pretendes? Yo cuando voy a las plazas outlet y me pruebo un saco, esto es lo que me dice. No estoy drogado, ¿eh? No, tiene semanas que no he tomado una maldita cerveza, una botella de alcohol, lamentablemente. Pero lo que digo es totalmente consciente. Lo que digo es totalmente consciente. Tu objeto del deseo te dice, a través del gran otro, te dice, me estás diciendo esto, pero ¿qué quieres con ello? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Te acuerdan en la clase pasada cómo veíamos qué es lo que la mujer quiere y que su puerta de salida a la ley paterna? Esto es más o menos similar. El objeto del deseo, el propio deseo, te dice, ¿qué quieres de este saco? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes con esta Coca-Cola? Por eso acabamos entrando al Chili's, por eso acabamos comprando Dunkin' Donuts, por eso compramos tenis Nike, no porque los necesitemos, porque hay algo, hay un chevois que dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que pretendes? Esa interrogante sin tener respuesta es la no respuesta. El hecho de que sean preguntas con una no respuesta es lo que te hace comprar. Imaginen en algo lo más lúdico posible, en una orgía de jóvenes de 20 años. Puta, ¿quién no iría? ¿No? Y tú te preguntas, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? No, pues explotar la lujuria total. Cuando te das cuenta, no hay ni una ni la otra. ¿Han visto esta escena de la segunda parte de esta película de Ninfómana, de Lars von Trier? ¿No? Donde la mujer en cuestión, ¿no? Que es una mujer que parece ser que pues, tiene relaciones sexuales de una manera muy patológica y que, bueno, tiene la necesidad psíquica de que su cuerpo sea acogido por muchos varones. No sé si recordarán la escena donde está con dos negros, ¿no? Todos sabemos qué connotación tiene genitalmente hablando cuando hablamos de afroamericanos, ¿no? Bueno, como es una película europea, pues se supone que los morenos pues son africanos, ¿no? Lo que habla de que seguramente los sujetos tienen un miembro viril bastante amplio. Bueno, pues resulta que esta mujer no tiene uno, sino dos. Pero estas personas, como son medias idiotas, dicen, no, yo por adelante, yo por atrás. No, yo por adelante, yo por detrás. De tal manera que ella encuentra en ese cumplimiento del deseo frente a dos grandes sujetos, encuentra una brecha
que no tiene traducción. Entonces, en ese momento se desencanta y se viene para abajo psíquicamente, porque sabe que ella puede tener 2, 3, 40, 50,000 hombres negros y no va a tener goce. El goce, entre más lo persigas, entre más lo estés a punto de agarrarlo, más lejos está de ti. Explícame eso. Bueno, ya lo habíamos visto el trimestre pasado con los frescos de Fellini, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Que pusimos los frescos de Fellini proyectados ahí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? Uh-huh. Por lo tanto, en este lugar de la pregunta que despunta por encima del enunciado, en el lugar de ¿por qué me dices esto? Pues es justamente donde hemos de localizar el deseo. Lo que en el grafo viene como la D minúscula. Esto que está acá. Esto que está aquí, curvo. En su diferencia, el deseo en su diferencia con la relación a la demanda. Me haces una demanda de algo, pero ¿qué es lo que en realidad quieres? ¿Qué es lo que pretendes a través de esta demanda? Esta escisión entre demanda y deseo es lo que define la posición del sujeto histérico. Según la clásica fórmula lacaniana, la lógica de la demanda histérica es: te estoy pidiendo esto de ti, pero lo que realmente te estoy pidiendo es que refutes mi demanda porque no es esto. Doctor House. Todo el mundo vio Doctor House, ¿cierto? Él no quería obediencia, él quería que le refutaran las cosas. Él encontraba la verdad a partir de la refutación de sus propias tesis. Quería gente que le propusiera antítesis y él podía llegar a una síntesis entonces. ¿Qué pasa con una femme fatale? Con esta figura eh, muy agringada, pero que en realidad pertenece, yo les recomiendo mucho el cine negro, el cine noir, el cine negro francés de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Allí sí son de femme fatal. No las escuinclitas chichonas y nalgonas del cine gringo, ¿no? Eso es bastante vulgar. Lo que podemos ver con una femme fatal, no estoy diciendo que todas las mujeres tengan esa aspiración, ¿eh? O también hago esa aclaración porque al rato estaban diciendo que el profe dijo que las mujeres, ya, ¿no? Ya los conozco. A ver, esto lo podemos ejemplificar con algunas mujeres, y también hay algunos hombres, por supuesto, que actúan como objeto del deseo. Uh-huh. La femme fatal. Sígueme. En términos vulgares así de lo vulgar, sería Rubí. Quiero excitarte para que me sigas y cuando estés a punto de tomarme, me desvanezco. Sin City, ¿han visto Sin City? Esta mujer fatal que le encanta enloquecer a los hombres y que les da sexo y les da lo que ellos quieren, pero que en realidad esta mujer no goza sexualmente, sino que goza viendo cómo los invita a su puerta para que el goce se base en cerrarles la puerta en su nariz. Si se dan cuenta lo oblicuo, lo no lineal que es el deseo, es un deseo no directo. Tú dices, bueno, esto es lo que hace el liberalista, el liberal inglés del siglo XIX. A ver, güey, yo no te estoy explotando. Yo en mi industria te estoy dando empleo a cambio de tu mano de obra y te estoy dando un salario. La gente sigue pensando así. Es que, bueno, yo te doy mi amor y tú me das tu cuerpo. Y ya, es una transacción como si nada. No, hay muchísimo detrás de esa supuesta transacción, QA, intercambio de equivalentes. Lo que hay es la idea de rechazar una demanda. Demando para no dar. Demando para que me lo des y cuando me lo des yo lo rechace.
Perdónenme, chicos, pero son como los chicos de la universidad. Están en la prepa teniendo pesadillas de que no entran a la universidad, y ya cuando entran a la universidad, no tengo dinero para los libros, no, pinche maestro, ya nos puso a leer, ¿sí o no? Estás en la prepa, no, tengo que alcanzar un lugar en la universidad, las cosas están bien fuertes, ya me dijo mi papá que no me va a pagar la Univer, no me va a pagar la Unitec, me voy a tener que ir a la UAM, aunque sea, a estudiar, pues creo que políticas públicas, ¿no? No, pero tengo que quedar en algo, deseo quedarme, y ya cuando te quedas, ¿qué pasa? Renuncias a la demanda. Cuando haces la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? En este lugar de la pregunta que despunta por encima del enunciado, en el lugar de ¿por qué me dices esto? ¿En dónde hemos de localizar el deseo? La D minúscula en el grafo, en su diferencia con la relación a la demanda. El deseo versus demanda. Me haces una demanda de algo, pero, ¿qué es lo que en realidad quieres? ¿Qué es lo que pretendes a través de esta demanda? Una decisión entre demanda y deseo, jóvenes. Y esto funciona en políticas públicas, funciona en la sexualidad de los jóvenes, funciona en las universidades, funciona en todos los sentidos. Por eso es lo importante, lo maravilloso de estos marcos teóricos. Esta decisión, continúo leyendo, esta decisión entre demanda y deseo es lo que define la posición del sujeto histérico. Según la clásica fórmula lacaniana, la lógica de la demanda histérica es, te estoy pidiendo esto de ti, por lo que realmente te estoy pidiendo, lo que realmente quiero que te estoy pidiendo es que refutes mi demanda, porque no es esto. Yo me he metido en muchas broncas con feministas cuando ellas dicen, es que no me he visto para ti, ¿no? Que han escuchado, ¿no? Es que ¿por qué me chiflas, albañil mugroso? ¿Por qué me chiflas tú, burócrata gordo y apestoso? Yo no me he visto para excitarte a ti. No, lo que yo diré es, tú te vistes para excitar al gran otro. Para que haya una demanda, claro, no de un albañil ni de un tipo gordo, pero sí de un gran otro encarnado en otra figura, que al hacerte la demanda tú la rechaces. El problema es que muchas de estas compañeras no entienden mucho al Lacan y cuando les tratas de explicar esto, pues no te bajan de heteropatriarcado. Ese es el problema. No puedes generar canales de comunicación porque todo es una ofensa. Todo es una ofensa per se. Todo es una ofensa a priori, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta cómo el deseo goza rechazándose a sí mismo. Tú deseas lo que se rechaza, no deseas lo que está a tu alcance. A ver, manito, tú tienes 2 pies, 2 manos, lenguaje, a lo mejor no tienes mucho dinero, tus papás no tienen mucho dinero, pero hay un mínimo de excedente, no tienes que estar trabajando de Uber Eats. Se los he dicho 1000 veces. Tú no deseas lo que ya tienes, claro. Si tú vivieras enclaustrado en que así viven muchas personas, desafortunadamente, piensen en una persona, en un niño autista, que aparte de ser autista es violado por el papá. Y que aparte cojea, porque tuvo un problema, porque le dio polio, porque los papás no creían en las vacunas, entonces le dio polio al niño y camina mal. Dime si él no desearía lo que tú ya tienes. Entonces, no estoy moralizando, ¿eh? No lo estoy regañando. Lo que estoy diciendo es que tú no deseas lo que ya tienes. Tú no deseas lo que está a tu alcance. Tú deseas lo que está fuera de tu alcance. Esa es la magia del deseo. Tú deseas lo que te rechaza. Eso, señores, especifica el tipo de belleza que nos gusta de las mujeres. Nos gusta la mujer que te rechazó de niño. Por eso, muchos psicópatas, muchos feministas, histéricamente y compulsivamente tienen que secuestrar y violar a estas mujeres justamente para poseerlas.
porque no hay otra forma, porque hay un cortocircuito entre su deseo y su demanda. Y como son idiotas, lo único que pueden es resolverla violentamente. Pregunto yo nuevamente, esta forma de decisión entre demanda y deseo, ¿no es lo que le da forma a nuestras políticas públicas? A ver, yo con mis políticas públicas de jóvenes sembrando el futuro, que yo le llamo jóvenes desperdiciando el futuro a ese programa, no en sí mismo es un elemento de goce gubernamental, en tanto que tú desplazas la demanda de los controladores electorales de los programas sociales A a los controladores de programas sociales B. Es decir, lo que alimenta el ego de Andrés Manuel es la tristeza proporcional de los priistas mexicanos. Por eso el hecho de cobijarlos en Morena, a él le genera mucho placer, porque su placer no es acabar con la pobreza, su placer no es eliminar al PRI, su placer es que el PRI le sirva, que el PRI se ponga a sus pies. ¿Eso está muy dañado? Pues sí, pues así están nuestros gobernantes. ¿O cómo crees que están nuestros jóvenes de hoy? Bien sanotes, ¿no? Sacándose los mocos en sus clases virtuales. Hay que analizar cómo el funcionamiento del deseo se plasma o no en una demanda otorgada. No los programas sociales, ahorita que Ramsés nos hizo un favor de recordarnos, no es justamente el darte algo para que tú lo rechaces. Mira, yo gobierno, buena onda, ilustrado, te estoy dando el programa Prospera, el programa Solidaridad. Estoy hablando de Cedillo, estoy hablando de sexenios antepasados. Pero como tú eres un imbécil, que aparte de pobre eres tonto, vas a agarrar ese dinero y te vas a ir a emborrachar con ese dinero. Entonces yo secretamente sacrifico ese dinero que no es mío, que es del erario público, para dárselo a los pobres únicamente para ver cómo lo desperdician comprando alcohol. Entonces yo, con esa renuncia a ese dinero, con ese manejo electoral a los pobres, me genera placer. Entonces, en realidad, nuestro sistema político mexicano funciona también dentro de los esquemas que nos proporciona el psicoanálisis. Es que no hay ley. Güey, pero si ya sabemos que no hay ley, pues no hay padre. ¿Por qué crees que tenemos leyes a reventar en el país? Hay 20,000 leyes para todo y nadie las respeta. ¿Tú crees que el análisis jurídico nos va a servir de algo? Por Dios, no nos sirve de nada. Por eso estamos atascados de abogados por todos lados. Por eso los papás quieren a los abogados en las casas. Y no me dejarán mentir. Y estos papaces, estoy bromeando, ya sé que se dice papás, pero estos papaces, pues quieren que el niño sea abogado, no licenciado en política pública. Entonces, si tú como analista de políticas públicas analizas psicoanalíticamente cómo se construye el deseo y cómo mediante la economía política se genera la demanda, tú sí le vas a servir a este país, tú sí vas a ser un analista picudo, ¿cierto? Entonces yo accedo a tu demanda, tú pobre, que me demandas bienes y servicios, yo sí te los voy a dar, pero te lo voy a dar a través de mi Tren Maya, a través de mi Dos Bocas, a través de jóvenes destruyendo el futuro, porque así se deben de hacer las cosas, porque yo controlo el deseo y la demanda. ¿Se dan cuenta de lo patológico que suena esto? ¿Se dan cuenta de lo enfermo que suena eso? ¿Por qué creen entonces que los programas sociales no funcionan?
Y muchos analistas de políticas públicas así que creen que es una técnica, como si fuera la soldadura o la carpintería, es que te dicen, es que los diseños de política pública están malos. Es que la implementación no tiene monitoreo y evaluación. Es que no ha habido evaluación de impacto. No, es que esos programas se constituyeron en una familia nacional sin padre y sin madre, con una desregulación entre el deseo que no es propio con la demanda que no es propia. El resultado es igual a México. Y todavía suma el COVID. Entonces mi pregunta es, ¿cómo demonios lo están pensando los alumnos? Repito, esta escisión entre demanda y deseo es lo que define la posición del sujeto histórico. Según la clásica fórmula lacaniana, la lógica de la demanda histérica es, te estoy pidiendo esto de ti, pero lo que realmente te estoy pidiendo es que refutes mi demanda, porque no es esto. ¿Le suena a partidos políticos? Quiero que tú participes en el desarrollo, afíliate a Morena, afíliate al PRI. Ya que lo haces, pues sabes qué, pero vete por los cigarros. Oye, pero tú me dijiste que podía yo participar aquí activamente con... Sí, güey, pero pues estábamos en campañas. Lo que realmente quería, pues era tu credencial de elector y que vinieras aquí a trabajar de gratis, ¿no? Y como no tienes autoestima, pues vas a hacerlo sin chistar. Y te vas a poner ahí a repartir en los pueblos, te vas a poner a repartir playeras de nuestro partido, porque pues no tienes ni amor propio. ¿Qué? ¿Sí se dan cuenta cómo funciona la política? Cómo Lacan, cómo Freud, cómo Marx nos ayudan a entender la política en un plano muchísimo más sofisticado y muchísimo más fino que este, que el típico hazme tus estampitas de la independencia mexicana y aprendete de memoria qué pasó en 1810 y quién firmó la constitución de 1910. Estas tonterías no sirven. Cuando tenemos el grafo completo, es cuando el cuerpo está castrado. Porque el grafo del deseo tiende a la división. A la Joe Sounds versus castración. Profesor, ¿está diciendo que la castración es inicialmente un goce? Claro, claro, pero por supuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Y mucho tiene que ver la voz, en tanto significante. Pero a ver, el grafo completo se divide, así pues, en dos niveles, arriba y abajo, ¿cierto? Que podríamos designar nivel del significado y nivel del goce. El problema del primer nivel, ay, perdón, por la ortografía ahí. El problema del primer nivel, el inferior, el del significante voz, ajá, ya todo el mundo lo vimos. ¿No? Acá estoy poniendo el cursor, ¿no? El problema del primer nivel, el inferior, es que la intersección de la cadena significante y de una intención mítica, en tanto A, produce el efecto de significado con toda su articulación interna. Escuchen bien, produce el efecto de significado con toda su articulación interna. El carácter retroactivo del significado en la medida en que éste es función del gran otro, en la medida es decir, en que está condicionado por el lugar del otro. Entonces, la batería del significante, la identificación imaginaria, simbólica del sujeto, basada en esta producción activa de significado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el asunto con el segundo nivel? De la Joe Sounds versus castración, castración versus goce. Su problema es que sucede cuando este campo del significante es perforado, es penetrado por una corriente presimbólica real de goce, que sucede cuando la sustancia presimbólica
el cuerpo como goce materializado encarnado se enreda en la trama del significante. Lo que les comentaba de la mujer de la película de Lars von Trier. Cuando se te posibilita, cuando puedes palpar con tus propias manos ese deseo, es cuando se aparece. Oiga, profe, Sí, dime. incluso eso pasa con nuestros miedos, ¿no? A ver, platícanos, sí. En lo personal, a mí, al poder a lo mejor ver algo muy absurdo, una película de terror, pues sí producía cierto miedo, Sí, claro, pero claro. mucha inquietud sobre qué pasa después. Sí, sí, sí. Es justo esa, pues podría decirse que esa dialéctica, ¿no? Entre más temor produzca en una película, Exacto, exacto. pues más nutre tu miedo. Claro, y te gusta tener miedo, ¿no? Entonces le ponemos a la mano peluda a las 11 de la noche para que nos dé ese miedo que nos dé cobijo. Pero aquí la pregunta es cómo, bueno, con ese, no sé, ese ejemplo que usted dice sobre la castración, que puede producir cierto deseo, o sea, no, la verdad no entiendo, o sea, no puedo entender cómo alguien puede producir goce con castrándose, por ejemplo. No me llena la cabeza a lo mejor ese ejemplo. Aquí lo decíamos, en el militar. Pensemos en la obediencia militar. ¿Se obedece por qué? Porque se debe. Pero esa renuncia al goce, el sacrifícate y no preguntes por qué. Ese sacrificio en su propio tamaño es su propio fin. Cuando el sacrificio es el fin, escuchen bien, porque esto es muy católico, esto es muy, no católico, es muy judeo-cristiano. Esto de, por ejemplo, en los gimnasios, ¿no? Si no duele, no sirve, compañero, ¿no? No así dicen los mamaditos de los gimnasios, ¿no? Perdón, los sujetos que hacen ejercicio. Sí. No dicen, si no renuncias al propio placer de estar en tu casa tragando chetos viendo Malcolm, que es increíble, por cierto, tienes que sacrificarte y tener una disciplina que sacrifique tu goce de andar de huevón. Eso es un goce, pero que cuando llega a concretarse, se castra. Cuando se posibilita, cuando la mujer conoce a los dos negros y dice, me los voy a comer enteritos, pero se da cuenta que son idiotas, y cuando puede palpar que eso es real, es cuando se da cuenta que no es real. Es decir, el goce cuando se materializa se enreda en sí mismo. Se enreda con los cables del significante. A ver, a ver si este ejemplo sirve de mejor manera. Muchos boxeadores y estas personas que ustedes admiran, por ejemplo, estoy hablando de este boxeador, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Mayweather, ¿no? Este boxeador Mayweather, que todo el mundo sabe pues, que tuvo una infancia difícil, llena de abusos, llenas de carencias, mamá soltera, padre ausente, bla, 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 ¿no? Entonces, pues el tipo gana millones de dólares por pelea, es un buen atleta, ¿no? También habrá que decirlo, es un buen atleta, pero cuando va a sus salidas de noche, aparte de llevar a todo su cuerpo de seguridad, que son ahí un bola de changos que medio matan a las personas, de guaruras, siempre se dice que lleva en como lo hace el Canelo Álvarez, también. El Canelo Álvarez tiene, no me digan que no tiene las mujeres y el dinero que él quisiera, ¿no? Pero Mayweather, teniendo las mujeres que él quiera y el dinero que también quiere, va a los centros nocturnos con una maleta que siempre se dice que por lo menos lleva 10 millones de dólares, 10 millones de dólares en efectivo, pues para que no le falte nada en la noche. O sea, a lo mejor a lo mejor yo soy un tipo muy aburrido, pero
pero yo no sé en cuántas noches me podría yo gastar 10 millones de dólares, ¿no? O sea, debería yo de tener estómago de cosaco, ¿no? Pero en realidad a mí me parece una cantidad exorbitante. O sea, nadie necesita más de 10 millones por noche para divertirse, ¿no? Pero ¿por qué lo lleva? Porque esa es la promesa de que no solamente puede divertirse, sino que tiene la obligación de gozar. No solamente se la puede pasar bien esa noche y conocer chicas y jóvenes y pasarse un buen rato, ¿no? Alcoholizarse, meterse drogas y ya. No, sino que su inseguridad es tal que cuando se materializa el goce, cuando se materializa en dinero, que puede comprar cualquier cosa, su significante se empieza a tropezar en sus propios cables del significante. Entonces, no me digan ustedes que justamente cuando tienen todo preparado para una buena noche, para una buena fiesta, que dicen, ya tengo para el alcohol, tengo novia, me acaban de pagar un dinerito, pues es cuando te enojas con tu pareja y dices, chingada madre, ya que había logrado esta estabilidad, ya que tenía la noche perfecta, te pones de celosa. No, 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 es que no estaba celosa, es que tú te auto boicoteaste, porque sabías que tener todo esa noche no es nunca suficiente. ¿Sí se dan cuenta lo trágico de esto? Cuando tienes todo, te das cuenta que no tienes nada. Por eso nuestro maravilloso Edipo dijo, ahora que no soy nada, cuento como hombre. A esto se refería Edipo hace 2400 años. Ahora que no soy nada, cuento como hombre. Ya que mi sustancia presimbólica está materializada en tanto goce, pues resulta que te atoras en el cableado de tus propios significantes. ¿Sí? Esa es la castración. Uh-huh. Entonces vemos esta disyuntiva, ¿no? Entre nuestros viejos, ¿no? Y bueno, yo aquí agregaría una tercera, un Marx, ¿no? Entonces me parece, chicos, digo, yo no soy el que estoy planteando esto, yo no estoy descubriendo el libro negro, yo me estoy sumando a una corriente teórica de psicoanálisis marxista, que por ejemplo los argentinos son muy potentes en eso, son muy buenos los argentinos, yo es más, para que ustedes, si ustedes son personas que quieren vivir en la academia o que quieren desarrollarse en la academia, vayan a estudiar una maestría en psicoanálisis marxista, Argentina, a Buenos Aires, a la UBA, ¿no? Y den cuenta de las políticas públicas en sentido psicoanalista marxista. Pues, esto no estoy inventando palabras, ¿eh? Entonces, afortunadamente en México ya empieza a haber un poquito más de apertura de estas ideas. En Europa, la ex Europa del Este, está entrando también mucho a esto, ¿no? Algunos pensadores ingleses, entonces yo no estoy inventando nada, yo me estoy sumando a una corriente de pensamiento que me parece muy, muy atractiva, ¿no? Eh, y que bueno, ya que la maravillosa y amable Guam nos da cobijo y nos da un salario por estudiar, pues, ¿por qué no dedicar tu vida a innovar teorías, a innovar formas de pensamiento que les sirvan a los jóvenes, ¿no? En vez de estar pagando casas y carros, ¿no? De mal gusto aparte. Entonces, aquí debería de haber una trilogía, ¿no? Freud, Lacan y Marx. Creo que son más vitales que nunca, ¿eh? Mucho más vitales. Bueno, entendemos, ya voy a ir cerrando porque, híjole, aquí dejas un hilito y no sé, yo me imagino que ustedes tienen 20,000 preguntas, 20,000 dudas, ¿no? Pero no quiero ser como el meme, ¿no? Pues ahí viene en el PDF, ¿no?
Y pues ahí viene en el video, velo, ¿no? Sí, pero pues también no manchen ustedes, pues también pónganse a leer un poquito, ¿no? Y no crean que esta clase, pues es la resolución de todas las dudas. Es más bien una invitación, una apertura a las dudas, ¿no? Es una tercera clase introductoria. Es una tercera clase introductoria. Ya vamos para 8 horas en una clase introductoria, ¿eh? Esto es amplísimo, pero yo estoy seguro que ustedes lo pueden retomar muy bien, ¿no? Bueno, hay una tríada, hay un santo grial lacaniano, que es la tríada entre lo imaginario, lo simbólico y real, que por cierto, el Lacan lo utiliza pues para fundamentar, por ejemplo, el dólar, para el Internet, las transacciones de los que conocemos ahora como Bitcoin, como estas monedas no reales, de estas monedas que funcionan y que determinan el éxito o no de un país, pero que en realidad no son reales, valga la redundancia. Muchos psicoanalistas, Yanis Varoufakis, el exministro de Hacienda de Grecia, utiliza estas triadas para dar cuenta, desde la política económica, para dar cuenta de lo que estaba haciendo el Bitcoin. De verdad que es una herramienta muy poderosa, lo que les estoy comentando, ¿no? En el centro vemos, pues ahí, una J, que es nuestra Joe Sons, ¿no? Y la Santa Triada lacaniana, pues es el imaginario, el simbólico y el real, ¿no? Aquí vemos una S y una A, ¿no? Aquí abajo vemos el pequeño objeto A. ¿Qué dijimos que es el pequeño objeto A? Pues es el plus de goce. ¿Y qué es el plus de goce? Pues el goce que resulta cuando sacrificas un deseo. Cuando tú sacrificas un deseo, es porque estás buscando un deseo plus. Un plus de goce, un objeto A. Bueno, el objeto A actúa de lo simbólico en dirección hacia lo real, pero que en esta sagrada triada tiene a la Jusance como núcleo. Ay, no me sirve este gatito. Creo que sí. Ah, bueno, sí, mira. Entonces, no manchen su vida con que ahora resulta que un filósofo coreano en el 59 dijo que el poder incrementa su eficacia ocultándose. Oigan, no chinguen, ¿no? O sea, esto es un desconocimiento de las ideas políticas brutales, que ya lo veíamos la clase pasada, ¿no? Pero en fin, ¿no? Eh, para finalizar, híjole, no sé si han visto la película, no me acuerdo, creo que es la 2, la, la segunda película de la trilogía de Matrix, donde sale esta persona que tiene las llaves, el cerrajero. A mí me gustó mucho utilizar esa metáfora porque Neo, cuando está buscando, digamos, una salida, cuando está buscando a esta señora morenita, ¿cómo se llama? Que es a su vez la esposa del arquitecto. Ay, se me va la memoria. Él encuentra al cerrajero. Y Neo, que está en búsqueda de la verdad, ¿no? Le dice, oye, güey, perdón. El oráculo. Ándale, exactamente, la mujer, el oráculo, tienes razón, exacto. Entonces, el cerrajero le dice, pues a ver, güey, pues aquí hay un chorro de puertas, ¿cuál quieres abrir? No, pues es que yo vine aquí para que tú me abrieras la puerta. ¿Sí se dan cuenta? Eso es mucho estas clases. A lo mejor ustedes me ven ahorita como el cerrajero, pero yo así de, a ver, yo únicamente estoy recorriendo todas las habitaciones y les estoy abriendo la mayoría de puertas que yo conozco. Ya ustedes sabrán en cuál profundizan y en cuál se meten.
pero no estén esperando pasivamente a que el profesor les diga qué hacer. Si han visto esta escena, es muy parecida a la de Neo con el cerrajero. Es que llega Neo y le dice, güey, pues ábreme la puerta. Y el cerrajero dice, pues ¿cuál puerta, güey? ¿Cuál quieres? Entonces, señores, yo dentro de mi arsenal dentro de mi batería de conocimientos, pues yo les ofrezco lo que sé. Pero para empezar, no sé si eso les sirva a ustedes o quieran desarrollarlo. Entonces, yo en este momento funciono epistemológicamente como un cerrajero que les puede dar la opción A, B, C, D, F, G, la opción Maquiavelo, la opción, la opción Rousseau, la opción, la opción Hegel, la opción Marx, la opción Lacan, la opción algún híbrido entre estas, bla, 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 pero yo no los voy a meter a la fuerza, ¿eh? Ya si ustedes quieren irse a las puertas fáciles de los sismos, pues ya también no es mi culpa, ¿no? Yo hago lo que humanamente me es posible, lo que intelectualmente me es posible, ¿no? Ya si se van a las puertotas de los sismos, ¿no? Pues ya qué puedo hacer si van a querer acabar haciendo su mopa vegana, ¿no? Y su gluten free, y van a poner su negocio incluyente de chilaquiles sin gluten afuera del Lerman. Si ustedes tienen esa perspectiva de vida, yo tampoco los puedo obligar a meterlos, a que entren a fuerza a una de estas puertas. Yo, como hotelero, como hotelero, yo lo estoy abriendo las habitaciones y si les gusta alguna, pues ahí tienen la llave, ¿eh? Ahí tienen la llave, ahí tienen los conceptos, ahí tienen las lecturas, lo más general posible, la llave. Pero lo que está dentro, la televisión, el funcionamiento de la cama, el funcionamiento de las ventanas, la higiene de las sábanas, pues eso es otra chamba, ¿no? Entonces, yo espero que todo esto sea más allá de lo atractivo, un real convencimiento de alguna línea que ustedes puedan desarrollar en su futuro inmediato, para dar cuenta de toda esta porquería en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, Otra de las llaves que ya no les pude dar del piso freudiano, ¿no? Estoy pensando en un hotel, ¿no? Cada hotel, cada piso es un autor y cada concepto es una habitación, ¿no? Entonces, no depende de mí que una habitación freudiana se conecte del quinto piso, se conecte con la habitación del tercer piso de Lacan. Pues eso yo no inventé esos edificios, ¿no? O sea, yo funciono como cerrajero. Entonces, en este hotel, en este condominio, donde en cada nivel es un autor y cada habitación de cada nivel es un concepto, uno de los, una de las habitaciones que me faltó mostrarles, y que bueno, ya no nos dio tiempo de hablar del COVID en su relación con el capitalismo, es la pulsión de muerte, ¿no? Creo que la pulsión de muerte, en más allá del placer, que está, si no mal recuerdo, en la página 40 del tomo 18 de las obras completas de Freud, más allá del principio del placer, creo que en la página 31, si no mal recuerdo, eh, establece una idea de pulsión de muerte, que es muy, muy importante en el edificio freudiano. Freud nos habla de la pulsión de muerte en tanto que hay una obsesión con la repetición, ¿no? Una de las formas que yo también utilizo para conocer a una persona, ya sea un alumno o un político, es qué es lo que repite. Porque lo que repite, lo que quiere hacer constante, te habla de la pulsión de muerte. Y habré de decir, el capitalismo en tanto goce exacerbado de los mercados, tiene un lado obsceno,
tiene un lado negativo, hegelianamente hablando, que es el disfrute de esta destrucción. Es el anhelo orgánico de volverse un cuerpo inanimado. Mi pregunta es, por cierto, no sé si recordarán si revisan los textos de Marx, él habla del capital como vampiro. Un vampiro, es decir, como un ser que no existe, todos sabemos, pero que al ser inanimado, al no ser vivo completamente, un vampiro, es como un muerto viviente, ¿no? Pero orgánicamente no vivo, necesita de la sangre fresca de sus víctimas, ¿no? Y les clava, vemos en el cine cómo les clava los colmillos a sus víctimas vivas, ¿no? ¿No será que el virus, cualquier virus, incluido el del COVID, funcionan como vampiros marxistas, como vampiros que en el propio Capital del Marx, dice Marx que así funciona el capital, como un vampiro que a la hora de treparse en el cuello del trabajador, le quita la vida, le absorbe la vida, le condiciona la vida. ¿Por qué menciono esto? Porque me parece que con el COVID podemos, a ver, yo sé que nunca tienen tiempo, en fin, pero bueno, repito, yo lo único que tengo que hacer como profesor es enseñarles habitaciones, enseñarles edificios, enseñarles el camino hacia los diferentes niveles y enseñarles el acceso a diferentes habitaciones. No puedo hacer más, ¿no? No tendría por qué hacer más. Pero si ustedes tienen el tiempo y la valía y el interés, pueden checar en el tomo 18, más allá del principio del placer, la pulsión de muerte y asociarla a la vampirización de Marx, a la vampirización que nos habla Marx, para dar cuenta cómo el COVID es una pulsión de muerte del capitalismo. El COVID es la pulsión de muerte del capitalismo. El capital requiere para vivir enterrar sus colmillos en la sociedad viva. Eso es lo que está pasando con el COVID. ¿Por qué la gente está muriendo de COVID? Digo, se habla de una élite que es la que trajo y reprodujo el virus, pero que finalmente sus efectos se están viendo en el popolo, en el vulgo. Son los pobres los que ya se están infectando. Vean a Brasil, vean a Irán, vean a Estados Unidos. Son los pobres del Bronx. No es la gente que vive en el centro de la Gran Manzana, no es la gente de Manhattan, es la gente del Bronx. En México es la gente de Iztapalapa, no es la gente de la Benito Juárez, no es la gente de Santa Fe. Yo hasta hace unos días estaba viendo cómo la gente en Polanco, vía drones, estaba desinfectando calles. La gente no se está muriendo de COVID. La gente está muriendo de capitalismo. Porque es el capital el que se está apropiando de estos homo sacer y los hace desechables. Porque lo requiere para vivir. Porque el capitalismo es un virus. Virus y capital son lo mismo. Y solamente con nuestros autores podemos hacer este tipo de metáforas que, si bien pueden o no tener evidencia empírica, pueden o no tener evidencia material, sí nos proporciona los marcos teóricos
para que categorial y conceptualmente podamos dar cuenta de varios fenómenos. Eso me parece que es lo que tienen que hacer las ciencias sociales. Eso me parece que tiene que hacer la política pública de veras, ¿no? No producir técnicos en evaluación, no producir técnicos en implementación, no producir técnicos en diseños, técnicos en matriz de marco lógico. Eso me parece desastroso e incorrecto. Hay que darles un arsenal teórico para que ustedes se especialicen en muchas cosas, ¿no? Y que ustedes, si deciden hacerlo, pues nos puedan sacar de este meollo, ¿no? Yo repito, hay muchos conceptos que se quedan fuera. Yo ya no puedo seguir con una cuarta clase de Freud, pero dense cuenta cómo el capital para reproducirse requiere de una muerte que le dé vida. Esto es lo mismo que explicó Marx al final del siglo XIX. No me digan que no. No resulta ahora que los grandes capitalistas de finales del siglo XX que se enriquecieron y que pedían rescates y que pedían rescates y que pedían rescates a nivel mundial, porque esto no nada más pasó en México. Ahora son los que dicen que el Banco Mundial los tiene que sacar adelante, ¿no? Que los estados-nación, que los gobiernos deben de adquirir deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para rescatar a sus empresas. Pues yo lo que veo es que los pobres, los jodidos, son los que se están muriendo. ¿No acaso nuestra feminista, nuestra académica, nuestra científica Claudia Sheinbaum actuó como médico, como médica, ¿no? No voy a decir que soy intolerante. No funcionó como doctora, como médica de la economía y le curó la salud a la economía por encima de los jodidos capitalinos que viven en las orillas. Ella prefirió salvar a la economía, prefirió salvar la salud de la economía al salvar a la salud de la gente. Entonces declaró el estúpido semáforo naranja y esta semana, como nunca, empezaron a haber muertos por todos lados. ¿Quiénes están muriendo? Pues los Homo sacer. No me digan que esto lo podemos dar cuenta con Hans Kelsen o con la obsesión de que la democracia es nuestro mejor sistema, hagamos elecciones limpias. Eso no me sirve para entender lo que está pasando. No me sirve, no sirve. ¿Cómo es posible que un gobierno de izquierda prefiera salvar a la economía que a la gente? ¿Cómo es posible que un gobierno que se debe a la sociedad no produjo tomadores de decisión, o más bien produjo tomadores de decisión que prefirieron la salud del capital, la salud de la economía, por encima de la salud de los pobres? Es este gobierno que dejó morir esta semana con su semáforo naranja, con esta estupidez del semáforo naranja. Estos gobiernos que así lo decidieron son los que me dicen que me van a salvar la vida con los programas de jóvenes destruyendo el futuro. Discúlpame, eso es pulsión de muerte. Necesitamos más analistas, chicos. ¿Sí? Y necesitamos gente también en los partidos, necesitamos gente en el gobierno, ¿no? Pues yo aquí le dejaría, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, chanclazo, jitomatazo, depósitos a mi cuenta, no sé. Pero pues yo le dejaría allí. Yo le dejaría allí. No puedo continuar, de verdad, no porque no quiera, pero realmente me hacen falta mucho tiempo. Y pues ya estamos por cerrar el trimestre, esta tomada de pelo del trimestre de este programa también, otra política educativa que únicamente tiene sentido en las fantasías lacanianas, ¿no? Esto, evidentemente,
este programa emergente, es la fantasía de los que hacen política educativa. Es una fantasía, por supuesto, lacanianamente explicada, pero bueno. No sé si alguien quiera comentar o o aquí le dejamos. Yo les pediría de favor que para la siguiente semana me propusieran un segundo día para dar otra sesión, porque me va a ser imposible abordar. Todavía tenemos que ver 5 autores de la ciencia política norteamericana, ¿no? Que son los hegemónicos, ¿no? Estos 5, que son más, ¿eh? O sea, todavía falta Fukuyama, todavía faltan varios más, son como 8, pero bueno, vamos a ver a 5 autores norteamericanos que no solamente se apropiaron de la ciencia política gringa, sino de la ciencia política mundial. Y que en México tenemos. Nuestros politólogos, desafortunadamente, siguen los parámetros que establecen estos 5 autores, ¿no? Entonces, cuando hables de justicia, no hables de justicia si no es con John Rawls, ¿no? Si hablas de distribución del poder, pues no puedes hablar más que de poliarquía, ¿no? De Robert Dahl, bla, 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 ¿no? Aunque, habrá que decir, Robert Dahl fue alumno de Harold Laswell, el fundador de las políticas públicas. En fin, yo necesito más tiempo y no les quiero quitar más el suyo. Entonces, pues yo aquí le dejaría. Pues muchísimas gracias. Espero me puedan avisar cuándo podemos seguir. Y pues que tengan buena tarde. Si no tienen otra cosa, pues yo aquí le dejo. ¿Ok? Cuídese. Yo tengo una duda. A ver. Soy Aaron. Nada más la pregunta final sería, ¿qué es lo que haría diferente o qué es lo que haría esa diferencia entre un estado protector, que es en el que estamos, a un estado de intervención? No, espérame, es que no hay estado protector, es que no hay estado. Necesitamos un estado protector, un estado interventor. Ok. Es que no sé de qué tipología hablas, ¿no? No, es que tal vez lo malinterpreté en pensar que existía esa diferencia entre un protector que intenta dar todo o un intervencionista que trata de ver. Sí, pero no es estado protector. Es un gobierno en tanto protectorado. Bueno, ajá, a eso, ¿qué faltaría? ¿Cuál sería esa? Es justamente la posibilidad de que el Estado sea producto no de élites gubernamentales, sino de una voluntad popular a partir de una idea de comunidad. Yo les sugiero que vean, por ejemplo, ahí se me va el nombre, del gran pacto social que muchos artistas, a mí no me gusta Serrat y a mí no me gustan estos cantantes españoles que, yo tuve muchos amigos en la universidad que, Joan Manuel Serrat y no sé qué, a mí me parecen muy aburridos, me chocan, pero varios de estos artistas están firmando un documento que me parece muy importante de un nuevo pacto en España, donde justamente las ideas que hemos visto de Rousseau y de Hegel en tanto comunidad, eso es lo que están pidiendo, un nuevo acuerdo. Entonces, a lo mejor no tenemos Estado, a lo mejor estamos en un protectorado, coestado, que no es Estado, pero que ahorita el propio mercado, ahorita el propio capital, ahorita las propias exigencias sociales están diciendo, bueno, después del cochinero que desde los años 70 viene haciendo la economía de libre mercado y ahorita que estamos colapsando, pues ahora sí resulta que, bueno, ahora sí que entre el papá a solucionar, ahora sí que entre el Estado a solucionar esto, ¿no? Sí, entonces lo que va a pasar es que posiblemente va a venir a reforzarse la idea de los estados interventores. ¿Qué es un estado interventor? Un estado que intervenga en la economía, un estado que intervenga en la política económica. Uh-huh. Sí, pero desde los organismos multilaterales se va a controlar. Por ejemplo, que haya más Estado mexicano, que haya más poder regulatorio del Estado mexicano sobre FAMSA, sobre los Oxxos, sobre los mineros, puede que haya, yo no estoy muy seguro, pero vamos a imaginar que este gobierno posibilita un Estado más interventor, más regulador. Uh-huh.
El Fondo Monetario Internacional no te va a perdonar la deuda. El Banco Mundial no te va a bajar las tasas de interés de los préstamos. Entonces, el problema ahorita con el Estado es que muchos lo van a agarrar ahora sí, como se dijera, lo van a agarrar de su puerquito para solucionar algo que no hizo, sino que hizo la economía de libre mercado y que ahora el Estado me parece que no estaría en condiciones de poder solucionarlo. Así como lo tenemos. Necesitamos un Estado más fuerte, necesitamos un Estado más interventor. Pero la pregunta es, con estos huesos raquíticos de Morena, con estos huesos raquíticos de la política social mexicana, no creo que tengamos para un músculo estatal. Podemos tener un gobierno interventor, pero le van a hacer la vida imposible. Entonces la discusión se viene muy fuerte, porque seguramente ahorita todo el mundo va a decir, sí, ahora que nos venga a salvar el Estado. La pregunta es, ¿qué Estado? Este piojo todo deslavado que llamas Estado, ¿te va a venir a regular todo este relajo? Entonces va a ser entonces yo les aseguro que muchas gentes van a decir, ¿ya vieron? El Estado no era la solución, ya ven, el Estado nos sigue absorbiendo, ya ven, todo es una venezolanización, ya ven, todo el mundo quiere hacer comunismo y nomás nos están llevando a nuevos totalitarismos. Ojo, ojo, ahí se necesitan muchos analistas, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Una gran discusión. Y tú me dices, bueno, pasar de un protectorado a un ente regulador, pues sí, claro. El problema es, ¿con qué? ¿Con qué Estado? Si no tenemos. Tenemos aparato gubernamental, pero no tenemos aparato estatal. Tenemos un aparato estatal que funciona como república, como división de poderes, sí, 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 pero hasta ahí. Yo no diría que es un Estado, yo diría que es un protectorado. Y para solucionar de veras el problema del COVID y todos los movimientos que está generando el capital, se necesita un Estado y un Estado fuerte y un Estado internacional, un Estado que vaya por encima de las naciones. Pensar en un acuerdo internacional de estados me parece en este momento muy difícil después de los fracasos de la Unión Europea y de los fracasos de los países, por ejemplo, del Mercosur, ¿no? El propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado meramente económico, no te da para este tipo de cuestiones, ¿no? La OTAN viene para abajo, sigue teniendo mucho poder. Estos países emergentes en Europa, Grecia, Portugal, España, Alemania los llenó de deuda. Entonces, todos estos esfuerzos entre naciones interestatales para generar regulaciones por encima de los estados-nación no han tenido un buen historial, pero es lo que se necesita. ¿Qué hacer? No tengo la más remota idea. La única salida que yo le veo es el marco normativo de derechos humanos, que es un marco normativo a nivel internacional que te plasma que los países miembros deben de tener políticas públicas acorde a tal derecho, al derecho a la migración, al derecho al agua, al derecho a una vida libre de violencia, bla, 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 bla. Pero también la gente no sabe de derechos humanos, y menos los que trabajan en el gobierno, ¿no? En fin, o sea, repito, hay una gran cantidad de cosas, pero yo más que salidas digo, yo, Aaron, te entiendo muy bien tu preocupación, me parece una interrogante muy, muy bien planteada, pero yo creo que aquí más que soluciones habrá que ver qué preguntas podemos hacer. O sea, yo creo que ni siquiera estamos en posibilidades de proponer hipótesis, de proponer soluciones. Yo creo que más bien, antes de proponer qué podría sacarnos de este marasmo, yo lo que sugiero académicamente es, ¿por qué no nos sentamos a ver qué está pasando? Claro, desde mi punto de vista académico, que tiene su sueldo, que tiene base, bla, 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 pero sí, mi única responsabilidad es leer y escribir. Entonces, para mí me resulta muy cómodo estar en el mundo de la reflexión, pero a ustedes les va a tocar estar en el mundo de la acción. Entonces, ¿qué tienen que proponer? No sé.
Mi propuesta desde la academia es: dejemos de proponer histéricamente soluciones que no han funcionado. ¿Y por qué no nos sentamos y generamos marcos de reflexión para saber qué es lo que pasa? Y ya cuando sepamos qué pasa, generar hipótesis para ver cómo solucionamos esa situación anómala vía políticas públicas, ¿no? Pero yo, como se los he dicho desde el trimestre pasado, yo no tengo respuestas. Yo les ayudaré a formular preguntas, pero yo no tengo respuestas. Respuestas tiene la iglesia, respuestas tiene la política económica, respuestas tienen los sismos. Yo como académico tengo preguntas. Y si queremos llegar a respuestas decentes, pues hay que hacer preguntas pertinentes. Pero pues la universidad ya no quiere reflexionar. Los chicos ya no quieren reflexionar. Ya quieren su taller de mercadotecnia, ya quieren su taller de elecciones eficaces. Entonces yo hago lo que humanamente puedo, pero no puedo más. No tengo más que decir. ¿Qué más? ¿Ok, Aaron? Sí, prof. Gracias. Bueno, pues, entonces así le dejamos y pues yo creo que en la tarde-noche estará, bueno, más bien en la noche estará ya dicha grabación, ¿no? Sale, pues ya van a ser las 5, estamos por cumplir 3 horas de clase, pues yo los agradezco mucho y pues que les vaya muy bien, ¿no? Nos vemos pronto y espero su resolución para la siguiente semana. Por lo pronto nos vemos, yo les mando cuanto antes el libro en cuestión de la siguiente semana, el lunes a las 2 de la tarde, ¿no? Y espero me puedan avisar en unos días cuando podamos hacer una segunda clase esa semana, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho, que tengan buena tarde, buen día y un abrazo a todos. Cuídense, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.